Pues hola, ¿no? Vamos a continuar en Efesios 1:15. Dice: Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, está intercediendo por los efesios. Y creo que es bueno que también sepamos o recordemos que hay alguien que está intercediendo por nosotros constantemente. Hay alguien que está orando por nosotros. Y ese es Jesús. Jesús, aquel que es Dios y murió en esa cruz, pero resucitó. Ahora está intercediendo por ti y por mí. ¿Y para qué está intercediendo? Para que lo conozcamos, para que nos acerquemos a Él, para que permitamos que nos llene, para que permitamos que su Espíritu gobierne nuestras vidas. Me conviene y te conviene. Pero veamos Efesios 1:15, dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús. Los efesios y nosotros también, cuando nos damos cuenta de lo que Cristo ha hecho para que ahora, hoy, me pueda acercar con Él, por Él. Porque a veces vemos, sí, Jesucristo está por allá, pero todo esto es para que hoy tú y yo me pueda acercar a Él. Eso espiritualmente me tiene que dar confianza. Me tiene que dar esperanza de que no estoy solo y tú no estás sola o solo. Y que todo lo que ha hecho Cristo es para que hoy me pueda y te puedas acercar confiadamente a Él. Eso la idea es que profundice y que esa confianza profundice. Dice: desde que me enteré de su profunda. En la medida que lo vayamos conociendo más, vamos a profundizar y confiar más en Él. Y eso nos vamos a dar cuenta de que Él nos ama. Me ama tanto hoy que hoy Cristo está intercediendo por ti y por mí. Hoy Cristo está orando por ti y por mí. Y eso pues me debe llevar a darle las gracias y decir: gracias, Dios, porque no es que oraste hace muchos años. Hoy estás orando por mí, para que yo confíe y profundice en ti, para que te crea, para que te conozca. Hoy. Y eso me va a llevar a orar. O me debería espiritualmente llevar a orar y a buscarlo. Y a orar porque esto sea una realidad en mi vida. Imagínate, Él orando porque sea una realidad. Yo orando porque sea una realidad. Pues me estoy alineando a su voluntad. Y me va a llevar a orar para que más personas a mi alrededor, que conozco o no conozco,
y que han depositado su confianza en Cristo, no se aparten de esto. Porque sin duda nuestra fe se puede apagar. Esta confianza se puede apagar, lo podemos olvidar. Y es importante que yo lo recuerde y que las otras personas que están a mi alrededor, que han creído en Cristo, lo recuerden. Y los efesios estaban haciendo esto. Del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Ellos estaban amando a los que han creído también en Cristo. Y sería bueno, aunque no conozcamos a todos, pero por los que conocemos, decir: Dios, que no se aparten de ti, que no se apague su espíritu. Es un buen motivo de oración. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Pablo le daba gracias a Dios. Gracias, Dios, porque ellos han confiado en ti. Gracias porque han depositado tu confianza en ti. Y le podemos dar las gracias ahorita. Dios, gracias porque tú nos estás haciendo confiar en ti. Tú nos estás haciendo que te busquemos. Tú nos estás haciendo que respondamos. Y sigue profundizando en eso, por favor. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones. En la medida que vayamos profundizando en Dios y lo vayamos conociendo naturalmente, espiritualmente, nos va a llevar a orar. ¿Qué es orar? Platicar con Él. ¿Y qué pedía Pablo? Le pido a Dios por lo que Cristo hizo en esa cruz. Y yo al confiar en lo que Cristo hizo y tú a confiar en lo que Cristo quiso, ahora es como se abre. Yo estoy aquí en la tierra, tú también. Y como que se abre el cielo. Y mi oración llega a Dios Padre, llega al Cristo. Y no hay oración que, si va dirigida a Dios Padre o Cristo o el Espíritu Santo, no sea escuchada y respondida. Entonces, cada vez que, o sería bueno más bien, que cada vez que digamos voy a apartar unos minutos para buscar a Dios, para estar, recordemos esto, que no hay oración que no sea escuchada. No importa cómo me sienta, no importa si es débil o es fuerte mi oración, mientras sea dirigido a Él, a Cristo, a Dios Padre o el Espíritu, Dios no la va a escuchar. ¿Por qué? Porque por lo que hizo en esa cruz, ahora se me permite y se te permite que esa oración llegue directo a Dios. Le recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios. No estoy diciendo le pido a un tercero que se le pida a Dios. Pablo le pedía a Dios. Tú y yo le podemos pedir directo a Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en esa cruz. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será glorioso o no? Pues claro. ¿Glorioso por qué? ¿O por qué para la vida de Pablo y por qué para la vida de nosotros? Porque no fue egoísta. Él nos pudo haber dejado. Pues que hubiéramos nacido ahí, hubiéramos estado, pero no lo hubiéramos conocido, no hubiera
que no nos pudiéramos acercar a Él, ni siquiera pensar en Él, ni siquiera vivir solos. Pero Él no es así. Él fue tan glorioso que dio su vida para que hoy tú y yo nos pudiéramos acercar confiadamente a Él. El glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo pedía esto, que les dé sabiduría espiritual. Y sería bueno que tú y yo en nuestras oraciones le pidiéramos: Dios, dame sabiduría espiritual, por favor. Déjame ser sabio espiritualmente. He sido sabio en mi propia opinión. He sido sabio en ciertas materias. Pero ahora enséñame o enséñanos a ser sabios espiritualmente. Y yo para eso necesito, y tú y yo necesitamos, que el Espíritu Santo nos llene por completo. Y que el Espíritu nos dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? Para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Para que no hay nadie que conozca realmente a Dios. Ni tú ni yo. El Espíritu sí conoce a Dios, porque el Espíritu es Dios. El Espíritu habita en ti y en mí. Y yo lo que le puedo decir al Espíritu que está en ti y está en mí es: Espíritu, Dios, dame sabiduría espiritual, por favor. Percepción, para que te conozca. Para que no conozca un Dios de terceros, o un Dios que yo pienso, o un Dios que yo creo, sino un Dios real, para que tú habites en mi corazón y para que realmente te conozca y te conozcamos. Pido que les inunde de luz el corazón. Esto me lo imagino como un cenote que regularmente está oscuro. Es mi imaginación, no quiere decir que así sea. Y de repente, orando, Dios, inunda de luz mi corazón. Y de repente se rompe una parte del cenote, arriba. Y entonces y de repente entra luz. Y empieza a iluminar. Y el agua se empieza a ver preciosa y clara. Yo cuando oro, sabiendo que esa oración, si va dirigida a Dios, puedo decir: Dios, inunda de luz mi corazón. Porque mi corazón puede estar como ese cenote oscuro, sin conocerte, sin tener sabiduría espiritual, sin tener percepción espiritual, sin conocerte realmente, sin sentirte, sin vivirte, nada más teniendo un Dios que está por allá lejos. Ahora ya no, que no sea así, Dios, por favor. Ahora, así como ese cenote, rompe eso, esa capa, rompe eso que me está estorbando. Rompe ese dolor, esa amargura, esa tristeza, esa depresión, esos maltratos, esa desconfianza en ti, esa desconfianza en los demás. Rompe eso que está tapando mi corazón, rompe mi orgullo, rompe mi egoísmo, rompe mi sabiduría, pensando que yo soy sabio y que está estorbando para dejarte ver. Y rompe, y entonces que desde el cielo se abra el cielo
y esa luz venga y penetre mi cuerpo y entre a mi corazón y le dé luz a mi corazón, y entonces se vean como esas aguas claras, y entonces desde el cielo sea como cayendo agua viva sobre mi vida y sobre tu vida, inundando mi vida, llenándola, limpiando todo lo sucio, limpiando mi depresión, mi tristeza, mi amargura, mi desánimo. Que lo limpie y entonces quede como esa agua limpia y penetre tu luz, penetre tu espíritu a mi vida. Pido que les inunde. No estoy diciendo que les caigan unas gotitas. Que se abra, que se rompa y que me inunde y que me empiece a limpiar mi vida, que me empiece a limpiar mi pensamiento, mis ojos, para no más ver con mis ojos terrenales, sino ver con mis ojos espirituales, que tú abras mis ojos espirituales, abras mi entendimiento, mi percepción, para que te conozca realmente. Y vea cómo tú eres bueno, tú eres amor. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender. ¿Qué quiere Pablo que entendamos? La esperanza. Imagínate que en mi vida hoy, no mañana, no hoy, de repente llegue, se abra el cielo, se rompa mi corazón, que eso que tapa, y me inunde mi vida, se empieza a limpiar, se empieza a llenar y sean aguas claras, y el espíritu empieza a entender, a dar sabiduría espiritual y percepción, y entonces mis ojos sean abiertos espiritualmente y empieza a aprender, a entender y a comprender el plan de Dios a mi vida. Empieza a entender cuánto me ama Dios. Empieza a entender que Él tiene una esperanza, y Él me dé una esperanza para que puedan entender, me dé la esperanza segura. Esta esperanza no es imaginaria, esta esperanza es segura. ¿Y a quién da esta esperanza Dios? ¿A quién está esta promesa? No, yo no creo. ¿A quién? Aquel que ya pusimos, que pone su confianza en Cristo. La esperanza asegura que Él, que Dios, ha dado a los que llamó. Si yo he puesto mi confianza en Cristo es porque me llamó. Si no lo he puesto es porque no me llamó. Si yo lo estoy buscando es porque me está llamando. Oye, ¿cómo sé si Dios porque me está llamando? Esa esperanza segura que Dios ha dado a los que llamó. A ti y a mí, no, Dios me está llamando. Imagínate que Dios mismo nos está llamando ahora. Te llamo. ¿Para qué? Porque quiero darte sabiduría espiritual, percepción, para que crezcas. No es para que me conozcas, para que crezcas en el conocimiento, para que tengas confianza en mí, para que pongas tu fe en mí. Y entonces, a partir de hoy, tengas una esperanza, no imaginaria, una esperanza segura que yo te he llamado, una esperanza segura que yo quiero caminar contigo, una esperanza segura que yo quiero transformar tu depresión, tu amargura, tu desánimo. Una esperanza segura que yo tengo un propósito para tu vida. Una esperanza segura de que yo estoy llevando a cabo el plan
que generé antes de crear el mundo para ti y para mí. Es una esperanza. Descansemos en la esperanza segura que Él nos ha dado a los que nos llamó. Es decir, su pueblo santo. Nosotros ya hemos visto que cuando hemos creído en Cristo, Él me hace su familia. Yo no era tu familia, tú no eras tu familia. Pero cuando yo confío en Cristo y le digo, Cristo, te necesito, Él me adopta y me hace miembro de su familia. Y nosotros, cuando hacemos esto, quienes son su rica y gloriosa herencia, nosotros somos herencia de Dios. Rica y gloriosa herencia. Cuando hacemos y ponemos, le decimos a Dios, quiero que me dé sabiduría, Dios, espiritual, percepción espiritual. Quiero crecer en tu conocimiento. Quiero que inundes mi corazón, que rompas todo aquello que te está estorbando. Que pueda entender la esperanza segura que me has dado, porque me has llamado tú. No es que yo me estoy acercando porque soy re buena onda y porque te caigo bien. No, tú me llamaste, Dios. A ti te está llamando Dios hoy, y a mí también. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él y descansamos en Él, entonces somos su rica y gloriosa herencia. Imagínate Dios viendo que su plan de antes de crear la tierra, en ti y en mí, se está haciendo realidad. Y entonces dice, valió la pena haberme hecho hombre, haberme despojado de su divinidad. Valió la pena pagar su maldad, tu maldad, mi maldad, tu pecado y mi pecado en esa cruz, para que ahora pudiéramos acercarnos a Él de forma segura y poner nuestra esperanza segura en Él. Descansar en Él y decirle, Dios, gracias porque tú quieres caminar con nosotros. Gracias porque tú tienes un propósito para mí. Gracias porque me estás dando esperanza. Este mundo me va a quitar la esperanza. Gracias porque ahora tengo una esperanza segura y mi entendimiento espiritual se abre y digo, wow, Dios. Tu llamado es seguro, tu esperanza es segura, tú tienes control de mi vida, tú tienes control de todo y ahora puedo poner mi confianza en ti, descansar en ti y caminar contigo. Tú me amas y no me quieres dejar solo o sola jamás. Inunda de luz mi corazón. Abre el cielo. Desciende tu espíritu sobre mi vida. Limpia, rompe aquello que está estorbando. Aquellos pensamientos que están estorbando. Aquella depresión, aquella tristeza, aquel desánimo, aquella amargura, aquel dolor. ¿Por qué lo puede romper? Porque Él, eso que te está pasando, que no ha pasado, no está pasando, te ama tanto y me ama tanto que Cristo Dios lo cargó y lo pagó en esa cruz para que ahora yo tenga esperanza y tú tengas esperanza segura en Él. Tengamos esperanza segura en Cristo y que sea Él obrando y llenando de amor mi vida, tu vida, e inunde de luz mi corazón y tu corazón. Descansemos en Él y que gocemos, disfrutémoslos cada momento de este Dios amoroso que tenemos, que nos ama tanto y te ama tanto. Estamos bien.